El día de hoy comenzamos haciendo cálculo integral, ¿no? El cálculo integral nace de la mano del cálculo diferencial, los dos salen juntos. Sí, este sí sirve. Una de las cosas que es inmediato de ver es que, bueno, la mayoría de los profes y demás, pues hacen notar que cuando ustedes toman una función, pues se habla de la derivada de esa función. Eso fue un curso que en teoría debieron haber pasado ya. Y bueno, cada que tú tienes una operación, pues puedes tener la operación inversa. Ya que tengo la operación, estos son los que debo tirar la basura y que no deberían estar aquí. Ya que tengo la operación inversa, la operación diferenciar, pues la operación inversa pues debe ser hacer lo que se conoce como la antiderivada. Esto es, digamos, la base de lo que es el cálculo integral. Ahora, la cuestión con el cálculo integral es que, pues, hay algunas cosas de utilidad que podemos estudiar acerca de las integrales antes de empezar, ¿no? O hay que mencionar. La primera es que por cierto, me dicen si se alcanza a ver, si no, pues ya me dicen. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de la función x de x, siempre voy a escribir este símbolo y voy a poner aquí dx. Esta es una d. No sé si les dije, pero escribo terrible. Es algo que ya a estas alturas de mi vida no voy a cambiar. Pero no tengo problema en que me detengan y me digan, oye, ¿qué escribiste? ¿De acuerdo? Cosas importantes de esto es este símbolo. Si no recuerdo mal, ese símbolo viene del francés y quiere decir suma. Se escribía una S de suma. En francés creo que es sume, pero mi francés ya quedó en el olvido. Y lo que hay que notar es el símbolo este, que quiere decir suma, lo leemos ahora como integral. Este es donde va la función, este otro es el dx, me indica cuál es la variable a partir de la cual yo voy a hacer la integral, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar haciendo integrales y cosas de estas, pues les voy a platicar un poco de cómo es que surge este concepto y por qué es suma. El cálculo de áreas es tan viejo como la matemática misma. ¿Se ve borroso? ¿Todos ven borroso? Es pregunta, ¿eh? ¿Todos ven Un borroso? poquito, sí. Bueno, Sí, se espérenme ve entonces. borroso. Es probable que sea un problema de otro estilo. ¿Y por qué no me dijeron antes que se veía borroso? Es que pensé que era yo, Es profe. que solo era problema mío, profe. A ver, nada que no arregle un poco de salivita. A ver, ¿ahora se ve un poco mejor? Chequen esto, ¿eh? Justo No, cuando le terminó de limpiar, se enfocó. Después se volvió a desenfocar. Se ve, creo que igual. Igual, me lleva el tren. A ver, ahora. ¿Mejoró? No mejoró, ¿verdad? No, sigue igual. no, profe. Ahí. Un poco. Bueno, también saben por qué se desenfoca, me he dado cuenta que como estoy pasando enfrente, creo que eso también hace que se desenfoque. Pero bueno, ahí mejor. Si no, ahora sí se enfoca, pero no se ve nada, ¿no? Se ve.
Entonces no era... A ver, ahora. ¿Sí? Ah, vale. Daniela dice que sí. Ah, órale. Va. Bueno, si se vuelve a ver así raro, pues ya me dicen. Entonces, así Daniela dijo que sí se ve mejor y ya nadie dijo nada, ¿no? A ver, el cálculo de áreas en la matemática es tan viejo como la misma matemática. Si no recuerdo mal, esto pueden ustedes checarlo y si me equivoco no me importa. El señor Eudoxo, matemático griego, si no recuerdo mal, fue el primero que calculó áreas. Calcular el área de un cuadrado, de un polígono, en general no es tan complicado. Así el polígono sea muy raro. Cuando digo polígono raro, no estoy hablando de polígonos regulares. Un polígono podría ser algo como esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le haces para calcular el área de algo como esto? Pues lo que haces, en principio, pues ya sabes calcular el área de un triángulo, entonces intentas ver cuántos triángulos puedes poner aquí, ¿no? Si no recuerdo mal, a eso se le conoce como triangulación. Ahora, el problema es que ese polígono puede ser muy raro, pero lo puedes reducir a calcular áreas de triángulos. Ahora, la cuestión es que no siempre vas a tener figuras de ese estilo. La figura, el círculo, este señor, si no recuerdo mal, lo que hizo fue calcular el área del círculo. ¿Cómo le hizo para calcular el área del círculo? Por cierto, el número pi, pues es algo de lo cual ellos hablaron. Pero pues vamos a abusar un poco de la historia y vamos a calcular el área de esto. Evidentemente no como Eudoxo lo hizo al 100%, porque vamos a usar cosas que ustedes ya saben para que esto no sea tan complicado. Si un día tienen oportunidad y y checan los elementos de Euclides, es un libro que anda por ahí todavía, y bueno, es de los más famosos. Se darán cuenta que la matemática griega es muy diferente a cómo nosotros trabajamos. No es que sea diferente en el razonamiento, sino los matemáticos griegos, Euclides particularmente, no se cree muchas cosas que tú y yo nos creemos. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Eudoxo y qué es lo que vamos a hacer? Para calcular el área del círculo, lo que vamos a hacer es, pues reduzcamos a lo que ya sabemos. Supongan que esto es una circunferencia bien hechecita. Y entonces, ¿cuál es la figura más natural y más normal, regular que conocemos? El triángulo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dije. Y el triángulo equilátero. Dado una circunferencia, yo puedo inscribir un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que puedo inscribir un triángulo equilátero? El triángulo es equilátero y sus vértices estarán dentro, sobre la circunferencia, y decimos que este triángulo equilátero está inscrito. Y espero, este es el área de ese triángulo equilátero, vamos a llamarle triángulo 1, vamos a ponerle esta cosa así, triángulo, vamos a dejarlo así, triángulo, el área del triángulo este de aquí, estarán de acuerdo que es menor o igual que el área del círculo. ¿Sí? Este de aquí, este es el círculo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no es menor o igual? Pues se ve, ¿no? Que es menor o igual, este es más pequeño que este de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es compararlo con otro más grande todavía. ¿Quién es otro más grande todavía? Pues lo que voy a hacer es prolongar aquí. De hecho, noten por favor que este triángulo rojo que acabo de poner, este triángulo es el triángulo más grande equilátero que puede caber en la circunferencia.
acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es, que si no recuerdo mal, a esto se le conoce como circunscribir, y si no es esa palabra, pues ya ni modo. No voy a buscar ahorita el diccionario. Y tengo un problema severo con estos colores, pero bueno. Ahora, lo que voy a hacer es poner el círculo, en el círculo voy a trazar otro triángulo, también equilátero, pero ese triángulo equilátero es tangente, sus lados son tangentes a la circunferencia. ¿De acuerdo? Y ahí decimos que la circunferencia está inscrita en el triángulo que acabo de poner. Ya sé que mi dibujo no ayuda, pero créanme por favor que es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle a este triángulo, que sea triángulo 1, miren el azul ya está para llorar, así que lo hacemos a un lado. Este triángulo 1 vamos a llamarle al inscrito y al circunscrito vamos a llamarle triángulo 2. Y estarán de acuerdo que el área del triángulo 1 es menor que el área del círculo, menor o igual que el área del triángulo 2. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema con esto? ¿Todo bien? Todo bien, Sí, profe. profe. Sí, profesor. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito para saber cuánto vale el área de ese triángulo? De cualquiera de los dos. Necesito saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura. ¿Sí o no? Ahora, pero fíjense que esto lo puedo yo hacer más fino. ¿Qué quiero decir con que lo puedo hacer más fino? Si yo en lugar de un triángulo ahora pienso en el cuadrado que esté aquí adentro, por eso lo pongo de verdecito, ¿sí? Un cuadrado que esté inscrito en el círculo, pues voy a tener otra vez, como soy muy creativo, pues voy a ponerle cuadradito 1, y entonces el área del cuadrado 1 es menor o igual que el área de la circunferencia, y va a ser menor o igual que el área de otro cuadradito 2, que ese cuadradito 2 lo voy a poner, y ya no tengo más colores, más que este de aquí, y este cuadradito 2 lo voy a poner así. También tangente a los lados de esa circunferencia. Ahora, noten por favor lo siguiente. El área del triángulo 1 es menor o igual que el área del cuadrado 1, ¿sí? Y esto va a ser menor o igual que el área de la circunferencia del círculo, menor o igual que el área del cuadrado 2, menor o igual que el área del triángulo 2. ¿De acuerdo? El señor Eudoxo se dio cuenta de esto. Ahora, pero yo me puedo detener. ¿Qué necesito para encontrar el área de un cuadrado? Necesito también saber la base y la altura. Ahora, pero la vida no solamente me da cuadrados y triángulos. ¿Qué también me da? ¿Cuáles son las siguientes figuras regulares? Existe un pentágono, existe un hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono y el onceágono, más bien se dice nonágono, si no recuerdo mal, y de ahí para el real, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense y noten por favor una cosa. Mientras mayor número tenga yo de lados, me voy a acercar cada vez más a el área de
la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Mis dibujos no, no ayudan mucho. Yo soy consciente de eso porque dibujo fatal. Entonces déjenme ver si encuentro un área de perímetro. A ver si déjenme ver si puedo ver. Ahí está. No, es que estos me dan construcciones. Es que estoy buscando en GeoGebra. En GeoGebra de repente se encuentra uno unas cosas muy buenas y ya están las aplicaciones hechas. Entonces déjenme ver si puedo encontrar una. Algo más o menos decente. Ahí está. Un momentito, les voy a compartir la presentación de GeoGebra. Me dicen, por favor, cuando ya, antes de empezar a hacer cuentas, me dicen cuando ya lo estén viendo. Ya lo podemos ver, profesor. Muy bien. Pues miren, a partir de n igual a 4, tienen esta cosa de aquí. Si esto, aquí donde estoy en mi línea recta, esto lo repites aquí, ¿sí? Vas a tener un cuadrado. Puedes ir subiendo. 6. De hecho, voy a ver si puedo pescar n igual a 5. No. Para n igual a 6, la figura que vas a inscribir va a ser un hexágono. ¿De acuerdo? Y fíjense que la diferencia entre el área van a ser 6 segmentos como este que está aquí. Ahora me voy a 20. Fíjense en 20 cómo está más cerca esta cosa de aquí. El área, cómo es más cercana. Cuando yo voy en 122, esta cosa alcanzan a ver cómo casi es la circunferencia, el perímetro de n igual a 140. Esta línea se acerca cada vez más. Y este es el máximo, 140. Esto fue lo que hizo Eudoxo. Ahora, solo noten, por favor, en n igual a 4, ¿cuántas figuras, en cuántos triángulos puedo dividir este cuadrado? ¿Se dan cuenta que lo puedo dividir en 4? Si yo tengo n Sí. igual a 24, yo puedo dividir para calcular el área de este 18ágono, yo podré dividir el 18ágono, se me traba la lengua, lo puedo dividir en 18 triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el área para un caso muy particular. ¿Qué caso particular vamos a calcular? Vamos a suponer, primero, que el radio es igual a 1. R igual a 1. Si el radio es igual a 1, voy a borrar. Vamos a hacerle un poco de trampa a don Eudoxo. Don Eudoxo seguramente no sabía esto, pero nosotros ya lo sabemos. Gracias a don Eudoxo. Si R es igual a 1, ¿cuánto vale el área del círculo? ¿Cuánto vale? No me fallen, Pi. ¿eh? Pi, ¿verdad? Exacto, pi por radio al cuadrado, pero R es igual a 1, entonces es pi por 1. Entonces, fíjense en esto. Yo lo que necesito saber
ya que dividí en un polígono, en un eneágono, tengo n triángulos isósceles. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esto de aquí? Esto de aquí mide el radio. ¿El radio cuánto vale? Vale 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿me pueden decir, por favor, el ángulo este de aquí cuánto vale? Teta. El ángulo teta. ¿Cuánto va a valer el ángulo teta? Espero que estén de acuerdo que va a ser la medida del círculo entre n. ¿Sí o no? Ya lo estoy calculando en radianes, no en grados. En radianes, ¿cuánto es teta? Teta es igual a ¿cuánto? Pi sobre n. 2pi sobre n. Recuerden, tengo un eneágono. Es una figura de n lados. ¿Cuánto vale el perímetro de la circunferencia? Vale 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo interno, como se da la vuelta completamente, es 2pi. Como es un eneágono, dividí en n subtriángulos, entonces va a ser 2pi entre n. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya se ve borroso de nuevo. Chihuahuas. A ver. ¿Mejor? No. No, no enfoca bien. No enfoca bien, me lleva el tren. A ver, espérenme un momento, déjenme ver si cambiando la cámara se puede. No sé si cambiando la cámara ayude, pero espérenme un momento. A ver, ¿y con esta? Hola. Creo que se ve igual. Igual, no me Sí, un poco digas. mejor. Ajá. ¿Sí se ve Sí, un mejor poquito o mejor. se...? Sí, se ve un poco mejor. Vale, vale. Sí se ve mejor, profe. Ya me espantaron. La letra, sí, lo que me importa son las letras que se distingan y hay un reflejo, hay un punto que se refleja la luz, ahí sí no podemos, no puedo hacer nada, pero lo que me interesa es que se vea, las letras se vean mejor. Entonces, ¿es mejor así? También les he de decir que con mi letra eh, no hay mucho que hacer, ¿eh? Pero bueno. Vale. Entonces, eh, pues ya está, ¿no? El ángulo es 2pi entre n, ¿de acuerdo? Entonces, díganme por favor, ¿cómo puedo yo calcular? Aquí está, ya no sé ni dónde puse mi.
mi cosa esta. ¿Cómo puedo yo calcular el área de ese triángulo? Recuerden, dividí en n triángulos. ¿Cómo puedo calcular el área de este triángulo? ¿Cómo lo puedo hacer? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar esta línea que me va a dividir en dos este ángulo. Y me voy a fijar en este triángulo. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que yo necesito saber para el área de ese triángulo? Para el área de ese triángulo, yo lo que necesito saber es base por altura, ¿no? Y después debo dividir entre 2. El área de ese triángulo, ¿cuánto vale? Fíjense, este ángulo es 2pi entre n. Dividí entre 2 el triángulo. ¿Cuánto va a medir este ángulo? Este es teta sobre 2. Tengo 2pi entre n entre 2. ¿Cuánto vale eso? Por la regla del sándwich, 2pi sobre 2n, se cancelan las 2 y me queda pi entre n. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, la hipotenusa vale 1. La hipotenusa vale 1. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer la base? ¿Base de ese triángulo cuánto vale? Si estoy en un círculo de radio 1, esta base, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer esta altura? De todas las clases que ustedes han hecho, especialmente de complementos de cálculo, si no lo recuerdan, entonces lo recuerdo ahora. La base va a ser el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Pero este cateto adyacente, aunque podría valer muchas cosas, cuando yo calculo el coseno de pi sobre 2, es cateto adyacente entre hipotenusa. Pero el cateto adyacente, ¿cuánto vale entonces? Como la hipotenusa vale 1, entonces la base va a ser igual al cateto adyacente igual al coseno de el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Coseno de pi entre n. ¿Cuánto va a valer la altura? Usando de nuevo las funciones trigonométricas, que es algo que ya conocemos, va a ser seno entre 1, va a ser esta cantidad de aquí. O sea, la altura va a ser el seno de pi entre n. Entonces, esta área que yo estoy buscando de este triángulo pequeño, de este triángulo pequeño, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual, déjenme borro aquí, va a ser igual a coseno de pi entre n por el seno de pi entre n entre 2. Base por altura sobre 2. ¿Hasta aquí tenemos algún problema? Ojo, solo estoy hablando de este triángulo. Díganme, por favor, ¿cuántos triángulos de estos tengo? Recuerdo el paso. 2. Inscribí un eneágono. Dividí entre n triángulos y estos n triángulos lo partí a la mitad. De estos triángulos, ¿cuántos tengo? 2n. 2 por n, ¿no? Exactamente. Entonces, el área de la circunferencia va a ser igual, el área del círculo que da circunferencia, va a ser 2n, la cantidad de triangulitos que tengo de aquí, por el coseno de pi entre n, por el seno de pi entre n, sobre 2. Ahora, fíjense que esto pues se puede reescribir porque se cancelan algunas cosas. Área de la circunferencia, este 2 y este 2 se cancela, va a ser igual a n por el coseno de pi entre n por el seno de pi
entre n. ¿De acuerdo? Esa es el área de la circunferencia, perdón, del área de la circunferencia, no, estoy diciendo tonterías. El área del n-ágono. Área del n-ágono. Y el área del n-ágono va a ser menor o igual que el área de la circunferencia. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy diciendo tonterías. No, es el área del n-ágono. El área del n-ágono es n por el coseno de pi entre n por el seno de pi entre n. Está padre, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, pensé que esto lo iba a hacer muchísimo más rápido, pero bueno, no pasa nada. Ahora fíjense en esto. Cada n-ágono tiene esta área. Por ejemplo, si n es 3, el área del triángulo, ¿cuál sería? 3 por coseno de pi tercios por el seno de pi tercios. Si tengo un cuadrado, sería 4 por el coseno de pi cuartos por el seno de pi cuartos. Que este es muy bonito porque es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2 es un medio. Y si tengo aquí n, que era 4, un medio por 4 es 2, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo, estamos hablando del triángulo inscrito. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Y si no, ya se los digo yo. ¿Quién será el área del círculo de acuerdo a estas áreas que están creciendo? Pues cuando yo haga que el límite, cuando n tiende a infinito, del área del n-ágono sería igual al área del círculo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta zona se va a hacer cada vez más pequeña y cada vez más pequeña. En caso de existir, sería esto. ¿De acuerdo? Así que, déjenme les digo esto. El límite cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto vale el área de esto? N por el coseno de pi entre n por el seno de pi entre n es igual al área del círculo. ¿Sí o no? Ahora, pero ustedes ya son expertos en límites, ¿sí o no? Se supone. Se supone, se supone. Bueno, entonces fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Yo voy a hacer un pequeño cambio. A esto se le conoce como cambio de variable, que supongo ya vieron en límites y también ya lo vieron en cálculo diferencial. Fíjense que si n tiende a infinito, ¿qué pasa con pi entre n? ¿Para dónde va pi entre n? Si n tiende a infinito, entonces pi entre n, ¿a dónde se va? ¿A cero? A 1. A cero, porque la n está creciendo como endiablada y la p está fija. Entonces pi entre n tiende a cero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cambio de variable para poder calcular este límite. Vamos a decir, normalmente con los cambios de variable decimos sea v igual a pi entre n. Entonces, se cumple también. Si n tiende a infinito, entonces v tiende a cero. ¿De acuerdo? Y ahora fíjense en lo siguiente. ¿Cuánto vale esta v? A ver, déjenme ver. Pam, pam, n tiende a infinito. Bueno, ahora vemos cómo arreglamos esto de aquí.
Entonces voy a reescribir el límite cuando v tiende a 0, ¿sí? En lugar de escribir límite, lo mejor sería que lo escribiera así. Por esto de aquí, el límite cuando n tiende a infinito de n por el coseno de pi entre n, seno de pi entre n, es igual, haciendo este cambio de variable, es igual al límite cuando v tiende a 0 de n por el coseno de v por el seno de v. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que calcular es el límite cuando v tiende a 0 de n coseno de v por el seno de v. ¿De acuerdo? Este y este son el mismo. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Quién es n? ¿Quién es este n de aquí? De acuerdo a esto, v es igual a pi entre n. Entonces, yo quiero saber quién es n. Si yo despejo, n va a ser igual a pi entre v. ¿Sí o no? Este está multiplicando, pasa acá multiplicando, este v va a estar multiplicando a la n, pasa del otro lado dividiendo. Entonces, reescribiendo mi límite, esto es el límite cuando v tiende a 0 de pi entre v por el coseno de v por el seno de v. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hice hasta ahora? No, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Ahora, fíjense en esto. Voy a escribir esto como un quebradito. Límite cuando v tiende a 0 de pi por el coseno de v por el seno de v entre v. ¿De acuerdo? Y ya conocemos estos límites, ¿no? Fíjense en esto. Esto es igual a pi, voy a partir el límite. Esto es igual al límite cuando v tiende a 0 de este producto. Pi por el coseno de v por el límite cuando v tiende a 0 del seno de v entre v. ¿Sí o no? Eso quiere decir... Sí, espérame un momento, ¿eh? Nada más voy a calcular esto rápido. Bueno, antes de eso. ¿Ya te perdiste desde el segundo pizarrón, Daniela? ¿Desde dónde te perdiste? A ver, yo quiero, el objetivo es calcular este límite. ¿Quién es este límite de aquí? ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo quiero calcular este límite. Ahora, pero es el límite cuando n tiende a infinito de n por el coseno de pi entre n por el seno de pi entre n. Ese límite, hacerlo de manera directa, la verdad es que para mí no es rápidamente entendible. Entonces, lo que voy a hacer es usar una cosa que se llama cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Lo que es un cambio de variable es, pues mira, yo no sé muy bien cómo hacer cuando n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, ¿estarán de acuerdo que este es un infinito por no sé qué? ¿Sí? Porque el coseno de pi entre n lo puedo calcular, pero el seno de pi entre n, pi entre infinito, como que no. Entonces, lo que hago, ¿cuál es mi cambio de variable? Mi cambio de variable, o sea, cuando yo hago un cambio de variable, lo que quiero hacer es decir, mira, directamente yo no puedo hacerlo, entonces voy a hacer un pequeño cambio y eso se llama cambio de variable. Primera observación, si esto lo entiendes, entenderemos rápidamente esto. Si n tiende a infinito, ¿estás de acuerdo que entonces pi entre n tiende a 0?
¿Por qué es cierto esto? Porque pi es una constante y estoy dividiendo entre n y la n está creciendo mucho. Si n es 1, eso será pi. Si n es 2, es pi entre 2. Si n es 3, es pi entre 3. Si n es 800, será pi entre 800. Si n es 2 millones, será pi entre 2 millones. Entonces, espero que estés de acuerdo que no hay problema. Si n tiende a infinito, entonces este se va a 0. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio de variable dice lo siguiente: no escribas pi entre n, porque está muy fea la escritura de pi entre n. Solamente es eso. No lo escribas, está muy feo. ¿Por qué no escribes v en lugar de pi entre n? Si tú escribes v en lugar de pi entre n, la gracia que vas a tener es que si n tiende a infinito, como v es pi entre n, ya habíamos dicho que pi entre n se va a 0. Entonces este v se va a 0. ¿Estás de acuerdo con eso? Segunda cosa. Ya tengo que v es igual a pi entre n. Pero mi n, esta igualdad, en términos de v, que es lo que yo quiero usar ahora, v es igual a pi entre n. N, ¿a quién es igual? Pues mira, n está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y n es igual a pi entre b. Este está multiplicando, pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Primera cosa que hice. Ahorita nos guardamos esta observación. Primera cosa que hice. En lugar de escribir todo como lo tenía, ¿sí? Esta es la manera original en la que yo tenía esto. Ahora lo voy a escribir todo en términos de v. Si n tiende a infinito, v tiende a 0. Límite cuando n tiende a infinito. Ahora lo voy a escribir en términos de v. Es igual al límite cuando v tiende a 0. Coseno de pi entre n es v, porque v es pi entre n. Seno de pi entre n es seno de v, tal y como lo tengo escrito aquí. V tiende a 0. Y tengo la n. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está bien? Lo único que hice fue reescribir todo lo que dije antes. Vale. Entonces, el siguiente paso, de aquí a acá, es el siguiente. En lugar de escribir la n, como yo estoy calculando el límite en términos de v, escribo pi entre n. Y todo esto queda igual. ¿Qué hago de aquí para acá? Esto es un quebrado. Pues disfracémoslos de quebrado. Pi entre v por coseno de v por seno de v entre 1 es pi por coseno de v por seno de v. V por 1. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, este de aquí, lo único que hice, lo único que hice fue lo siguiente. Este es un quebrado y lo parto en quebrados. De hecho, puedo, en honor a la verdad, déjenme borro esto, lo puedo dividir de la siguiente manera. Lo voy a dividir solamente así. Esto es igual al límite, no quiero ser tan confuso, pi coseno de v entre 1 por seno de v entre v. ¿A poco no es igual esto? Esta expresión la divido otra vez en un producto de quebrados. Este por este es el de arriba. 1 por v es el de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es esto? Hay un resultado que me dice que el límite del producto es el producto de los límites. Entonces, esto es igual al límite cuando v tiende a 0 de la primera expresión, pi por coseno de v. Pi por coseno de v entre 1 es pi por coseno de v. Por el límite cuando v tiende a 0 del seno de v entre v. ¿Me pueden decir cuánto vale este límite, el primero? Evalúo el 0, ¿no? Y esto es pi
por este de aquí, por el límite, que es 1, y ahora multiplico por este otro de aquí. El límite cuando v tiende a 0 del seno de v entre v, ¿cuánto es? 1. Pi por 1, pi. De lo que nosotros sabíamos, de lo que nosotros sabemos del círculo, ¿cuánto vale el área del círculo? De radio 1. También vale pi. Pi, ¿no? Eso quiere decir que todo esto que hemos hecho es correcto. Evidentemente estoy haciendo uso de cosas que conozco, ¿eh? El señor Eudoxo le hubiera dado el camaflán nomás de estarme escuchando, pero bueno. Ustedes no, porque ustedes ya saben cálculo, principios de cálculo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto, ¿eh? No me vayan después a decir, ay, no. ¿Puedo borrar? Porque recuerden, ojo, aquí lo único que he hecho es calcular el área del límite de las áreas de los polígonos inscritos. ¿Quién me falta? Me falta calcular el área de los polígonos que están fuera. ¿De acuerdo? Que son más grandes. Pues bueno, voy a borrar. Y como ya entendieron esto, lo siguiente va a ser mucho más sencillo. Déjenme borro esto. Borro todo para no estar. Ya iba a usar la regla del pizarrón, el teorema del borrador, pero pues no. Voy a borrar este y ahora voy a calcular el área del eneágono, pero el eneágono que contiene a esta circunferencia. Otra vez, tengo n triángulos. Tengo un eneágono, Partí de un eneágono y ahora tengo n triángulos como este. Ahora, ¿cuánto vale esta cosa de aquí? ¿Qué es la base? ¿Cuánto vale la base? 1. 1, ¿no? La base del triángulo este pequeñito, 1. Vale 1, muy bien. Ahora, este ángulo, teta, ¿cuánto vale? Teta es igual a ¿cuánto? Nuevamente es 2pi entre n. Cuando yo lo divido en 2, que es el que voy a considerar este de aquí, esto es teta entre 2, entonces teta entre 2 va a ser igual de nuevo 2pi entre 2n, es igual a pi entre n. ¿De acuerdo? Entonces díganme por favor cuánto vale esta área. Tengo la base, tengo la altura. Me falta la altura, ¿no? Pero fíjense que es muy sencillo calcular la altura. ¿Cuánto vale la tangente de pi entre n? La tangente de este ángulo, que es pi entre n, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta distancia que vale x es x entre, ¿quién? La base. ¿Cuánto vale la base? Dijimos que 1. Eso quiere decir, señores y señoritas, que esto de aquí es exactamente igual a la tangente. El área, entonces, área del triángulo pequeño, de ese triángulo pequeño,
es base, 1 por altura, 1 por la tangente de pi entre n, ¿entre cuánto? Entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale el área del n-ágono? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos triángulos de estos tengo? Recuerden, partí de un n-ágono, tenía n de estos y este son 2. Entonces, espero que no tengan problema en estar de acuerdo conmigo que esto es 2n por la tangente de pi entre n sobre 2. ¿Cuánto vale esto? Esto es n por la tangente de pi entre n. El área de el n-ágono es n por la tangente de pi entre n. Ahora, ¿cómo tengo que calcular? ¿Cómo puedo yo calcular el área cuando esos círculos, cuando esos n-ágonos cada vez son más grandes y ahora se parecen cada vez más al área del círculo? Lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de n por la tangente de pi entre n. ¿Cuánto vale ese límite? Esto lo puedo reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de n por el seno de pi entre n sobre el coseno de pi entre n. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Pues voy a hacer lo mismo que hice en un momento. Cambio de variable. Si n tiende a infinito, ¿a dónde va? Entonces, pi entre n, ¿hacia dónde va? Hacia 0. Y ahora digo, sea v igual a pi entre n. Entonces, si n tiende a infinito, tenemos que v tiende a 0 y por el otro lado, también tenemos que n es igual a pi sobre v. ¿De acuerdo? Con todo esto en mente, ya podemos hacer algo parecido a esto. Y lo voy a poner aquí. Entonces tengo que el límite, cuando n tiende a infinito, de n por el seno de pi entre n sobre coseno de pi entre n, esto va a ser igual, haciendo el cambio de variable, al límite cuando v tiende a 0, de pi entre v, ya no pongo n, ya pongo pi entre v, y esto no es que esté borroso, es que está esta cosa de aquí, pi sobre v, que multiplica al seno de v sobre coseno de v. ¿Eso cuánto vale? Pues otra vez, lo puedo escribir como límite cuando v tiende a 0 de pi por el seno de v sobre v por el coseno de v. ¿De acuerdo? Ah, no, pensé que alguien había escrito algo. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual al límite cuando v tiende a 0. Voy a reescribirlo de esta manera. Pi sobre coseno de v que multiplica al seno de v sobre v. Pi por el seno de v, pi por el seno de v. Coseno de v por v es v por coseno de v. Lo único que hizo fue cambiarlo. Pero esto es igual al límite cuando v tiende a 0 de pi
sobre coseno de V por el límite cuando V tiende a 0 del seno de V sobre V. Y por lo que ya sabemos, el coseno de V, coseno de 0, es 1. Entonces esto es pi sobre 1 por seno de V entre V por 1. ¿Y eso cuánto vale? Pi. Entonces, fíjense, calculamos las áreas por arriba, las calculamos en términos de una tangente y nos salió pi. Calculamos las áreas por abajo y nos salió pi. Entonces, voy a borrar aquí para decir qué hicimos. Calculamos el límite cuando n tiende a infinito de las áreas de ciertos n-ágonos. ¿Cómo escribo n-ágono? Voy a ponerlo como una n. ¿Sí? El área de un n-ágono. Este n-ágono es un n-ágono regular con n lados. Y dijimos que esto siempre era menor o igual que el área de la circunferencia, y esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito del área, le voy a poner n1, y estos serán los n2 n-ágonos. Este n1 son los n-ágonos pequeñitos inscritos, este n2 no es n cuadrada, es n2 del 2 de que es diferente del 1, son círculos más grandes, n-ágonos más grandes. Y nos dimos cuenta que este límite era igual a pi, este límite era igual a pi, y entonces, ¿qué podemos decir? Pi menor o igual que el área de la circunferencia, menor o igual que pi. Si esta relación se cumple, el área de la circunferencia del círculo, ¿cuánto vale? Pi. Confirmando lo que nosotros ya sabemos. Ojo, todo esto que estoy haciendo, lo puedo hacer para que ustedes me entiendan por qué. Porque ustedes ya vieron Introducción al Cálculo, ya saben manejar límites y ya saben que si tienen dos cosas que convergen a una cosa, pi en este caso, pi del otro lado, y tengo un valor, no va a tener un valor en medio, lo que van a hacer es aplastar, los dos límites van a hacer aplastar ese valor, y entonces tendremos que solamente hay un valor hecho. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de esto? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Todo bien. Perfecto. Pues vamos a hacer otro un poco más interesante. Ya vi que tenemos tiempecito, así que podemos hacerlo sin problema. Ahora, eso lo hizo el señor Eudoxo para calcular el área de la circunferencia, pero algo tan simple y tan sencillo como calcular el área, voy a poner la función f de x igual a x cuadrada. Aquí está el 0, aquí está el 1. Digamos que el 1 también esté aquí. Y yo quiero calcular el área que limita la gráfica f de x igual a x cuadrada con el eje de las x. ¿Cómo le hago para calcularla? Voy a hacer algo muy parecido a lo que hizo don Eudoxo. Solo que fíjense que voy a hacer. Y espero no me fallen los colores. A ver, lo voy a calcular en... voy a subdividir en rectángulos.
Aquí en un medio, me paro, un medio. El primero va a tener medida un medio y un medio. ¿Cuál es la altura del primero? Pues mira, fíjate, lo que voy a hacer es trazar la perpendicular y me va a mandar a un cuarto, ¿no? F de x igual a x cuadrada, un medio evaluado, f de un medio es igual a un cuarto. Entonces, este punto es de la gráfica y fíjate, lo que voy a hacer es, voy a considerar dos rectángulos. Uno, este de aquí, que es un rectángulo degenerado, y el otro, este de aquí. ¿De acuerdo? La suma de estas dos áreas va a ser menor o igual que el área total. ¿Sí? Entonces, mi elemento por debajo va a ser, primero, la altura la voy a considerar aquí, del primer rectángulo, del lado izquierdo. Será f de 0 por, ¿cuánto vale esto de aquí? Un medio, la base por altura, más f de un medio por un medio. ¿Cuánto vale esto? F de 0 es 0. Este no va a aportar nada. F de un medio es un cuarto. Por un medio va a ser igual a un octavo. Esta es el área del primer elemento de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, hay otros triángulos que voy a tomar. El triángulo que voy a tomar por arriba lo voy a poner ahora de rojo. Y el triángulo va a compartir la misma magnitud, el rectángulo va a compartir la misma magnitud, que es un medio, y ahora, en lugar de considerar f de 0 como la altura, lo que voy a considerar es f de un medio. No voy a considerar el de la izquierda, sino considero el de la derecha. Y entonces, el rectángulo que voy a considerar es este de aquí. Este es el primero. Y el segundo va a ser este de aquí. Y hasta lo escribo con un color diferente. Va a ser f de un medio por un medio más f de 1 por un medio. La altura va a ser ahora f de un medio, que es un cuarto. La altura de este otro de aquí va a ser f de 1, porque recuerden, voy a estar considerando el lado de la derecha, f de 1 va a ser este, por la base que es un medio. Y va a ser parecido, pero bastante más grande. Esto va a ser f de un medio, va a ser un cuarto por un medio, más, ¿cuánto vale f de 1? 1 por un medio. ¿Cuánto es eso? Un cuarto por un medio es un octavo, 1 por un medio es un medio. Un octavo más un medio son 5 octavos, ¿no? ¿Sí? Un cuarto por un medio es un octavo. Este es un medio. ¿Cuántos octavos tiene un medio? 4, ¿no? 4 más 1, 5. Por eso tiene 5 octavos. Y fíjense, esta relación se cumple también. El área, vamos a llamarle a esta área que quiero calcular, vamos a llamarle área de la función. Entonces, la relación que yo acabo de tener es la siguiente. Esta será mis primeros rectángulos R1, sí, R1, y este será R, y le voy a poner una M de más grande. Ah, no, le pongo R2 y ya está. Sí, no, sí, M1. ¿Por qué le pongo el 1? Porque es mi primer figura. Ahora, fíjense, el área de este R1 es menor o igual que el área de F, menor o igual que el área de mi R mayor 1. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda aquí de qué estoy haciendo? ¿Alguna duda? Profesor,
Dime, Carolina. Yo tengo una duda. Ahí en el primer donde puso R1, en la Ajá. primer F, lo que está en el paréntesis no lo alcanza a ver. Ah, es un medio. Es F de Gracias. 0, F de 0, que es la altura, que es evaluar el primer extremo, el extremo de la izquierda, el extremo de la izquierda de ese cuadradito, que es un cuadradito, le llaman degenerado, solamente es la línea recta, es F de 0 igual por un medio, más F de un medio por un medio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda? Muy bien. No, profe. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora hago un paso más? Mi siguiente paso va a ser dividir ahora. Es que debería usar el azul, pero el azul ya se me. Este de aquí, el siguiente paso, divido en cuartos. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos rectángulos voy a tener? Fíjense, el primer rectángulo de este estilo, el R2, porque ahora voy a tomar 2 al cuadrado, un cuarto, un medio al cuadrado, ¿sí? Este de aquí va a ser F0 por un cuarto. Ese va a ser el primer rectángulo. El segundo rectángulo va a ser este de aquí que voy a poner. Y ya sé que lo voy a poner de negro, pero... Ay, 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 ay. Voy a borrar. Voy a borrar mejor para hacer un cuarto. Aquí está. Tengo aquí el 1. Aquí está mi 1. Aquí está. Ahí está. Esto es 2 cuartos. Esto es un cuarto. Y esto es 3 cuartos. El primer rectángulo que estoy marcando es este. El segundo es subo aquí y llego aquí. El tercero sube aquí y llego aquí. El cuarto subo aquí y llego aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién es? ¿Quién es? Díganme por favor la altura del primero. Recuerden, tomo el extremo de la izquierda. F de 0 por un cuarto. Esa es la altura, la base. El siguiente es F más F de un cuarto que multiplica ¿a quién? A un cuarto. Más un cuarto, ¿no? Porque la base es un cuarto. Recuerda que la base es un cuarto. Más F de un medio, que es F de 2 cuartos. Déjenme lo escribo así, por un cuarto. Más F de 3 cuartos por un cuarto. Más F de 1, ¿por quién? Por un cuarto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esto? Fíjense que yo tengo el factor común un cuarto. Entonces esto, ay no, el último no es, escribí uno de más. ¿Por qué? Porque ya tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos. 1, 2, 3, 4 rectángulos. Perdón. ¿Quién es este? Yo lo que voy a hacer es factorizar el un cuarto. Y esto es un cuarto por F de 0 más F de un cuarto más F de 2 cuartos más F de 3 cuartos. ¿Cuánto es eso de aquí? Esto es un cuarto. F de 0 es un 0 más F de un cuarto, ¿cuánto es? Un 16avo más 4 16avos más 9 16avos. Eso lo puedo escribir como 1 entre 4. ¿Y qué factor común tengo aquí?
como denominador tengo el 16. Entonces puedo poner por un 16avo. ¿Por quién? Por 1 más 4 más 9. ¿Quiénes son estos de aquí? Los cuadrados de 1, 2 y 3. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿A poco no? Y esto es multiplicado, ¿eh? Es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Este es la suma. Esto lo pueden hacer sin problema. 1 más 4, 5 más 9, 14. 14 multiplicado por un cuarto por un 16avo. Ahora, y esto le sale un número que no tendrá problema. ¿Quién será mi R2, el mayor, el más grande? ¿Quién será? Recuerden que ahora voy a tomar en cuenta estos rectángulos, los que están por arriba, que tienen como altura el extremo derecho. Entonces aquí yo voy a escribir f, ya no de 0, voy a escribir f de un cuarto por un cuarto más f de 2 cuartos, que es el 1 medio, más por un cuarto, más f de 3 cuartos por un cuarto. Y ahora sí, 1, 2, 3, me falta 1, más f de 1 por un cuarto. ¿Cuánto es esto de aquí? Lo voy a desarrollar como lo hice ahí. Factorizo un cuarto y me da f de un cuarto más f de 2 cuartos más f de 3 cuartos más f de 1. Eso es un cuarto. Y aquí le dejamos y mañana, no, el viernes continuamos. El viernes, la semana que viene. F de un cuarto, ¿quién es? F de un cuarto, lo tenemos aquí, ¿no? Un 16avo más 4 16avos más 9 16avos más 1. F de 1 es 1. Y entonces esto, saco el factor común. ¿Puedo sacar el factor común 16? Pues sí, ¿no? Este es 16 entre 16. Y fíjense cómo esto queda igual a un cuarto por un 16avo por ¿quién? 1 más 4 más 9 más 16. ¿Se parece a este de aquí? Sí, ¿no? Solo que en lugar de ser un medio, un 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, le añadimos a alguien más. 4 al cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Muy bien. Dejémosla aquí por la hora para no pisar el siguiente horario. Pregunta, ¿tienen alguna duda? Recuerden que lo dejamos pendiente.